Ya estamos en la mesa de mujeres en la política. Yulma, gracias. Mayra, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Te habíamos extrañado, pero sabemos que estás muy ocupada y a lo mejor te ocupas más próximamente, así que estaremos listos para eso. Bueno, gracias igual por que ya me han tenido la paciencia. No, hombre, es tu casa, como siempre te he Gracias. dicho, y siempre apreciamos mucho cuando puedes venir. El tema sobre el que hemos bordado mucho en estos meses pasados, que ha sido la cuestión de la violencia de género en Guanajuato, tuvo un episodio importante en estos días, que fue la resolución finalmente de la CONAVIM, la Comisión Nacional para Evitar la Violencia contra las Mujeres. Bueno, tiene un nombre más largo que eso, la CONAVIM. Con estas 13 recomendaciones para el Estado de Guanajuato, que son como una especie de advertencia, a raíz de lo cual, si no se cumplen, se puede presentar esta alerta de violencia de género. Que yo creo que de hecho ya estas 13 recomendaciones marcan mucho. Alertan mucho, ¿no? Sí. Digo, hablan de que no hay políticas públicas para atender el problema. ¿Cómo vieron ustedes todo este episodio, ¿no? Se tardaron 30 días en salir, hubo académicas, participantes del grupo de trabajo que señalaron que tampoco está muy serio el tema por parte de CONAVIM, de aplicarse con los gobiernos estatales, que sigue habiendo consideraciones políticas, ¿no? Que se sigue pensando que la alerta de género es una mala calificación para un gobierno y no el mecanismo institucional propositivo que debería de ser. Y para ayudar inclusive con recursos económicos. A mí me parece que las 13 recomendaciones vienen efectivamente a alertar sobre algo que está sucediendo y que en consecuencia se tienen que tomar medidas urgentes, y hay unas muy serias, las cuales ya vienen en estas consideraciones. Yo lo que creo es que, y coincido con Verónica Cruz de Las Libres, que se tiene que formar este grupo plural, intersectorial, porque no solamente le compete al Ejecutivo, le compete al Legislativo también y le compete al Poder Judicial, inclusive también a los municipios. Y me parece que en esta mesa una silla importante la deben tener las organizaciones civiles, que de entrada fueron las que promovieron la alerta de género, y a consecuencia del ingreso de su documento se derivan estas 13 recomendaciones. Entonces, lo menos que puedan hacer es generarles una voz al interior de esta mesa, que esperemos que se conforme, porque finalmente son las que han demostrado, creo, que conocen el tema, le han dado seguimientos a muchos casos y que creo que son una voz acreditada. Me parece luego que sienten cierta urticaria luego algunos funcionarios el generar o el abrir estas mesas de diálogo, cuando creo que las pueden dirigir perfectamente, abrirlas con el objeto de tener una participación no solamente institucional de las dependencias, que unas a otras nos evaluamos sobre el trabajo que estamos realizando. Me parece que es importante no solamente ojos visores de los que están allá afuera, sino también voces acreditadas como la de ellas, que me parece que pueden abonar mucho a la circunstancia que está viviendo en Guanajuato. En general me parece que las 13 recomendaciones vienen a confirmar lo que ya muchas voces se habían manifestado. Hay una gran deuda en el tema de mujeres, desde la parte institucional sobre todo. No hay una verdadera política pública a favor de las mujeres en todos los sentidos, no solamente en el tema de violencia contra mujeres y niñas, sino en el tema de carácter económico, en el tema de desarrollo social, en el tema laboral, y que, pues bueno, prácticamente esto se enfoca al tema de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres, pero es todo un tema, el de las mujeres, que tiene múltiples aristas. Sin embargo, yo lo que he dicho es que el gobierno de Miguel Márquez tiene la gran oportunidad de generar una verdadera política integral a favor de las mujeres, que tiene la oportunidad de sentar las bases para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia. Entonces, me parece que no puede desaprovechar esta oportunidad. Le fue bien, pedíamos la alerta de género, las implicaciones políticas efectivamente se dan y son lo colateral que tiene que pagar un gobierno, pero también me parece que pueden verlo desde el lado positivo, del apoyo y de la ayuda que puede generar, no solamente desde la parte teórica e institucional, sino inclusive económica. Entonces creo que lo mejor que le pudo haber pasado al gobierno de Miguel Márquez fueron estas 13 recomendaciones. Ahora tiene que aprovechar, me parece, esta oportunidad que se le da desde la vía institucional para sentar un verdadero precedente de que tenemos un gobierno que realmente va a generar política pública a favor de las mujeres. Bueno, yo creo que lo más importante es determinar quién tendrá el liderazgo para dar el seguimiento a estas recomendaciones. Creo que se tiene que definir en qué campo y quién estará a cargo de esta tarea,
porque efectivamente implica no solamente al gobierno del Estado, y por tanto la figura que abandere y tenga que dar este seguimiento y atender que puntualmente se esté dando mejoras y que se estén haciendo las acciones, que se estén realizando las acciones, creo que tendrá también que ver alguien que tenga la vinculación con el Poder Legislativo. Muchas de las recomendaciones, de hecho, son de carácter legislativo. Para los tres poderes. Y también creo, obviamente, que esto también nos vuelve a señalar la necesidad de que el Poder Judicial se transparente y también sea mucho más fiscalizada su tarea y más observada. Y por otro lado, también no podemos dejar fuera a los municipios. También hay una recomendación muy puntual acerca del trabajo que tienen que hacer los centros de atención a la violencia en los municipios y los protocolos que se tienen que implementar en las policías. Al final el tema tendría que ser quién pudiera de gobierno del Estado hacer la tarea de supervisar estas recomendaciones que van desde que el momento en que se produce la violencia en un domicilio y se presenta la denuncia, es decir, el contacto, hasta el momento en que se resuelve jurídicamente por el Poder Judicial, con la interpretación que se haga de las leyes que el Poder Legislativo ha emitido y con todo el aparato de defensa que tendría que ser el que proporciona el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que esta es una tarea primordial, definir el liderazgo de esta acción y definir quiénes serán los actores que deben estar en las mesas. Y yo definiría desde mi punto de vista primero a los actores institucionales antes que a los actores sociales. Si ni siquiera hay claridad de qué actores se van a implicar, cómo van a colaborar los municipios o cómo se van a obligar, porque de hecho es una obligación, por ejemplo, creo que será difícil que se llame a la sociedad civil a que haga una tarea que no está dentro de su competencia. Creo que la sociedad civil tendría que estar entonces, una vez que ya esté instalada la mesa, esté establecido un cronograma de acciones y se puede entonces dar la vigilancia. Tienen 6 meses para eso. Yo creo que tiene que por lo mismo hacer el cronograma muy puntual. ¿Qué capacitación van a tener los funcionarios y funcionarias? ¿Qué capacitación van a tener las policías? Creo que hay una serie de trabajos que pueden implementarse inmediatamente y la sociedad civil tendrá que ir acompañando. Lo que sí creo que hay una recomendación muy puntual en el tema del seguimiento a los feminicidios y esa me parece una mesa distinta que creo que se tiene que atender como tal. Pero finalmente lo que sí muestra, y yo también lo comparto, es que en el tema de género hay un enorme atraso, que no hay la coordinación debida y que incluso en el tema legislativo no está tan fuerte como debiera. Ahora creo que también el Poder Legislativo tiene una gran oportunidad, viene el tema presupuestal. Y creo que entonces pueden tomarse también las medidas para transversalizar este presupuesto y hacer que todas las dependencias abonen desde la escuela, que tenemos un problema serio en las escuelas, hasta el tema de desarrollo económico social de las mujeres para que puedan evitar esta violencia. Entonces creo que viene una gran oportunidad para el Poder Legislativo y ojalá no se desaproveche. Ya hay un asunto que se puede analizar. Hay una respuesta de Miguel Márquez. Ya envió una iniciativa. ¿Cuál iniciativa? Ya envió una iniciativa en la semana pasada. Pero ahorita hay 2 respuestas políticas. De reforma al Código Penal. Que quiero comentarles. Juan Carlos, tenemos ahí el audio de Miguel Márquez. ¿Sí? Hace unos momentos, Miguel Márquez entrevistado, no sé dónde viene, en Guanajuato parece ser, respondió a lo que le planteó Verónica Cruz ayer, a lo que planteó pues, el Centro de las Libres y Casa de que se formara la mesa de atención al seguimiento de feminicidios, lo que dice Mayra, que muy expresamente marca uno de los lineamientos que debe ser con organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues como tú dices, expertas en el tema, y sin duda las Libres son las que más han estado sobre este tema, y esto es lo que responde Miguel Márquez, ¿lo escuchamos? ¿Acepta la invitación de Verónica Cruz para trabajar en conjunto con ella? No, mi trabajo es muy claro, mi trabajo responde a las instituciones. Gobernador. ¿No trabajaría entonces con las asociaciones? No, porque yo trabajo para las mujeres en el estado de Guanajuato. Sí, vamos a trabajar para ellas e indudablemente vamos a responder a las instituciones que son las que hacen. No, porque yo insisto de manera muy clara, estamos trabajando para las mujeres en el estado, sí. Bueno, ¿qué trabajo costaba establecer un diálogo más sí, productivo, ¿no? Y me parece que lo que dice Mayra es acertado. Nada más hay que ver el mecanismo, pero me parece que deben de estar, insisto, porque aparte esto fue activado por ellas, viene derivado de una solicitud que hacen ellas, no se logró el fin último que buscaban, pero sí una serie de recomendaciones. Creo que tú tienes que buscar aliados y tu mejor aliado es la propia sociedad. Sí, por supuesto. Y la sociedad más activa, que a veces es más crítica, ¿no? Debe haber un camino institucional, eso me queda claro y lo dijo muy bien Mayra. Es simplemente diseñar el mecanismo,
pero en la primera fase, en la segunda o en la tercera, tiene que estar la sociedad civil organizada, insisto, que es la que estos grupos, estas organizaciones han demostrado que son los especialistas en el tema. Y detecté otra señal que también preocupante del gobernador Márquez. Hace unos días, otro de los puntos de las 13 recomendaciones es fortalecer el trabajo del Instituto de la Mujer Guanajuatense. Y Márquez dijo, ya lo hicimos. Supongo que se refería al incremento de presupuesto de 19 a 38 millones de pesos que tuvo este año, lo cual de todas maneras todavía queda cortísimo para la cantidad de requerimientos que habría para una institución que trabajara puntualmente. Entonces, bueno, por este camino, pues lo más factible es que en 6 meses sí le estén aplicando la alerta de violencia de género. Si esta es la actitud, ¿no? Yo creo que el tema es más bien volver al principio. ¿Quién es el que va a coordinar estas tareas? Para que esos que van a coordinar las tareas y van a tener puntualmente algunas actividades que realizar, pues ellos tendrán que ser los convocantes de la sociedad civil. Pero así podría resultar, y quiero entender que la lógica de la respuesta del gobernador es que el trabajo institucional lo tienen que responder los propios funcionarios públicos, y ellos serán los obligados a tener en cuenta en las mesas a la sociedad civil. Yo sí quiero decirles que a mí Como diga así, ¿no? pero a mí me preocupa mucho toda esta actitud de Miguel Márquez. Y te voy a dar otra señal. Ante la manifestación inventada de los grupos de ultraderecha en contra del aborto, un tema que no está en la agenda de nadie. No entiendo dónde salió. ¿No? Bueno. Ya contestó, se tomó la molestia de darle una entrevista a la revista del Arzobispado para aclarar que él no está, que en su gobierno no va a ampararse el aborto bajo la ley. Bueno, no hizo ni siquiera la consideración de que hay una exclusión legal para eso, ¿no? Que es el caso de violación. Pero allá sí responde, y se toma el tiempo para responder. Sí le preocupó la acusación de los grupos ultras, y no le preocupa la otra parte. O sea, a las libres no le está dando ese tratamiento, no se ha sentado con ellas a explicarles cuál es su idea, ¿no? Entonces sí vemos un sesgo cargado a lo que tradicionalmente ha sido un lastre para tu partido, ¿no? Bueno, yo lo que veo es más bien cómo se articula la participación de la ciudadanía y en qué nivel tendría que estar. Porque preocupante sería que estuvieran, y seguramente si estos grupos que pedían que no se hiciera ningún tratamiento, se tocara el tema del aborto, estuvieran en una mesa decidiendo la política pública, seguramente hubiera habido voces que lo rechazaran. Igual que seguramente habrá voces que rechacen que esté una organización en particular. Yo creo que por eso lo importante es rescatar el tema institucional. O sea, yo creo que incluso el tema del aborto ni siquiera está en el ámbito del Poder Ejecutivo, es del Poder Legislativo quien tendría que modificarlo. Entonces yo creo que aquí el tema es, una vez más, establecer cuáles son las obligaciones que tienen institucionalmente, cuáles son las obligaciones de los funcionarios y cómo están respondiendo y cómo van a responder a estas puntuales recomendaciones que además derivan de la ley, ¿eh? O sea, no es nada nuevo, son cuestiones que ya se tienen establecidas y que no se han hecho o no se han hecho como se debiera. Y eso creo que sí es una obligación y es una responsabilidad de funcionarios y servidores públicos. Ellos me parece que están obligados a tener en cuenta las diversas opiniones y sobre todo de aquellos que más conocen cómo en la práctica se dan obstáculos para el acceso, por ejemplo, a la justicia o a la reparación del daño, que es uno de los temas también primordiales. Y creo que ellas tendrían que aportar esa parte, pero el procesar, cómo interpretarlo, si se tiene que mandar a modificar una ley o simple y sencillamente es un protocolo de actuación, creo que eso sí es una responsabilidad de los funcionarios y me parece que así debe ser, para poder tener a quien exigirle y que pueda además haber sanciones en caso de incumplimiento. Muy bien. Pues es el cómo, ¿no? Pero creo también parece que es el qué. Sí, pero aquí fue la manera en cómo lo dice, pero la manera en cómo se debe hacer. Sí creo que en algún momento es necesaria la participación de la ciudadanía organizada a través de estos grupos. No puedes rechazar, insisto, y decir tan tajantemente no va a haber una participación porque es necesaria su participación. Insisto, la naturaleza de donde deriva esas recomendaciones es la participación social organizada, entonces no lo puedes rechazar. Pareciera que no le gustó evidentemente, que le cayó mal las recomendaciones, pero creo que puede encontrar sus principales aliados precisamente, no solamente en la parte institucional, sino desde la sociedad civil organizada. Parece que sigue sin ver lo sustancial. Hay un problema que está generando un activismo social. El activismo social le hace no ver el problema. Se molesta con el activismo social yo creo y el loop del le problema. Incomoda, ¿no? Incomoda. Ya se había puesto en evidencia desde el día que anticipó que no iba a haber alerta de género, ¿no? Sí, como si lo hubiera decretado, ¿no? Sí. Seguramente hubo mucho activismo por parte de ellos, habría ¿no? Que esperar a quién se va a hacer cargo, insisto. Para mí lo más importante es quién va a tomar las riendas de este tema
y quién va a estar verificando y citando Habrá y que generando esperar. las Nada más que mesas. ¿cuándo Tú ya salió? sabes algo. ¿Cuándo salió? No Ajá. sé. Bueno, a lo que voy es eso. ¿Cuándo salieron las recomendaciones? Hace una semana. Sí, sí, el jueves. El jueves, bueno, hace una semana me parece que ya deberían de estar activándose estos mecanismos para saber cómo se va a dar respuesta a Y yo esas 13 sentí recomendaciones. la posición ayer de las libres y de casa muy tendiendo puentes. Sí, claro, Y se les- proactiva, o a se ver, les te ayudo. responde de esta manera. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa para continuar con otros temas de la ciudad de León. Regresamos.